Muy buenos días, tengan cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a la penúltima sesión del curso libre, elaboración y presentación de tesis 1, sesión número 11. El otro sábado tendremos la última sesión correspondiente a este ciclo 2021, segundo semestre. Previamente, como hacemos siempre, vamos a dar unas noticias para que estemos enterados estemos en completa armonía dentro del curso. Algunas personas que tienen acceso a la plataforma se dieron cuenta que esta semana pues, no creé el mosaico número 11, va a ser hasta el día lunes o martes que voy a crear ese mosaico en base a la información que vamos a ver en estas dos sesiones. Lo que vamos a ver tanto el día de hoy y el otro sábado es la elaboración y presentación de un ejercicio práctico supervisado o un EPS, cómo se elabora y cómo se presenta. Este curso, igual que el curso de elaboración de tesis, tiene también 12 sesiones, solo que aquí yo lo voy a hacer en forma intensiva en 2 sesiones. Este curso también lo imparto, solo que en otra facultad y en otra sección de cursos libres. Pero ahorita para que ustedes vayan teniendo una idea de cómo se presenta y cómo se elabora, cuáles son las ventajas, cuáles son las desventajas, qué es mejor o qué es más fácil hacer una tesis, una monografía, una tesina o un EPS. Eso ya depende ya del carácter de cada quien o de los intereses que tengan cada uno de ustedes. La segunda noticia es que ya están los cuadros correspondientes a este curso y a esta sección, ya fueron subidos a la plataforma. Desde la semana pasada les habíamos indicado que tenían fecha tope para subir tareas o hacer su examen hasta el 1 de noviembre. Algunas personas todavía lograron subir sus tareas, lograron subir sus exámenes, pero ya el 2 de noviembre sí ya se cerró la plataforma para lo que es tareas y para exámenes. Entonces tuve que hacer los cuadros y ya están subidos. Si alguna persona, lamentablemente, ahorita sí, con todo respeto y con toda educación, si alguna persona no logró hacer su examen final, lamentablemente pues no va a poder optar al diploma, porque como lo veníamos diciendo de hace 2 o 3 sesiones, uno de los requisitos que nos pide la Universidad de San Carlos de Guatemala para evaluaciones y para poder ganar el curso, es que usted haga examen final. Si usted no lo hizo, usted no ganó el curso propiamente. Había personas que tenían 75, tenían 80 puntos, pero no podía ponerles aprobado porque no aparecía precisamente la opción de haber hecho su examen final. Entonces, lamentablemente, si aquí hay alguna persona que no hizo esa fase, lamento informarle y le pido disculpas, pero no fue intención mía, son directrices y son parte de la evaluación que usted conoce dentro de la universidad o cualquier universidad que usted estudie. Entonces, para eso quiero aclarar esa situación. Los diplomas les estarán llegando en el mes de noviembre. Tengan paciencia, como siempre lo he dicho, consideren un poco a las personas de cursos libres. Solo en este curso, solo en esta sección hay 350, es cierto que no todos terminaron, pero es una gran cantidad de personas y en lo que hay que elaborar, más los otros cursos y más los otros catedráticos. Entonces, por favor, tengan un poco de consideración. Les va a llegar su diploma, si aprobaron ustedes el curso, les va a llegar. Y entonces ahí, para que ustedes estén atentos en el correo que ustedes tienen registrados. Ahí les va a llegar su diploma para que ustedes ya lo puedan imprimir. Va a ser en todo el mes de noviembre. Repito, tengan paciencia, tengan un poquito de consideración con las personas. Entonces, el día de hoy vamos a abordar precisamente lo que es la elaboración y presentación de lo que es un EPS. Me voy a basar en cuatro instructivos de la Universidad de San Carlos de Guatemala, lo que es la Facultad de Humanidades, Ciencias Económicas, Derecho y Psicología. Son los 4 instructivos en los cuales me voy a basar o me he basado en la presentación de este curso para que ustedes lo vayan conociendo. Hoy solo vamos a ver la primera parte, dado que esto nos lleva demasiado tiempo, como repito, este curso se da en 12 sesiones, pero aquí lo estoy haciendo en forma intensiva para 2 sesiones, la del día de hoy y la del otro sábado, que es la última. No sé si hay alguna pregunta antes de iniciar la clase, antes de compartir pantalla. No sé si alguien tiene alguna duda, algo que quieran decir.
Vamos entonces a iniciar con la clase propiamente. Vamos a comenzar. La Universidad de San Carlos de Guatemala, como parte de su visión, tiene establecido que es la institución de educación superior estatal, con carácter autónomo, con cultura democrática, con enfoque multi e intercultural, vinculada y comprometida al desarrollo científico social, humanista y ambiental, con una gestión actualizada, dinámica, efectiva y con recursos óptimamente utilizados para alcanzar sus fines y sus objetivos, con el propósito de ser una formadora de profesionales con principios éticos y excelencia académica. Dentro de su misión, la Universidad de San Carlos de Guatemala establece que en su carácter de única universidad estatal, le corresponde con exclusividad dirigir, organizar y desarrollar la educación superior del Estado y la educación estatal, así como la difusión de la cultura en todas sus manifestaciones. También, y uno de los principales objetivos es promover por todos los medios a su alcance la investigación en todas las esferas del saber humano y cooperar al estudio y solución de los problemas nacionales. Sobre esa base, parte de su misión es elevar el nivel espiritual de los habitantes de la República de Guatemala, conservando, promoviendo y difundiendo la cultura y el saber científico. Ustedes como futuros profesionales, como futuros egresados de la Universidad de San Carlos de Guatemala o de una universidad privada, dependiendo de donde usted esté estudiando, tiene una meta muy principal. Ese conocimiento que le han transmitido en estas aulas académicas, bueno o malo, esa es otra historia, pero ese conocimiento que le han transmitido, usted lo debe de poner en práctica. Usted debe de alguna forma, a través de esa sabiduría, a través de ese conocimiento científico, que lo vimos la semana pasada, poner propiamente en práctica todo ese andamiaje. La forma en que usted lo va a poner en práctica puede ser a través de un trabajo académico, a través de una presentación, ya sea de un trabajo escrito, como puede ser una tesis, una monografía, una tesina, un artículo científico, como puede ser también a través de su EPS. Existen, digamos, para que nosotros entendamos qué es propiamente un trabajo científico, debemos de entender o debemos de comprender que es toda composición escrita, visual u oral, en el cual nos hemos comprometido a presentar a través de un resultado nuestra investigación. Es lo que a ustedes siempre les han dejado en las aulas los catedráticos, o lo que les han dejado las diferentes personas que los han contratado a ustedes para presentar esa investigación. Ahí ustedes van a expresar todas sus ideas, sus opiniones y sus experiencias basados siempre en el conocimiento científico. Es lo que ustedes tienen que hacer. ¿Se recuerdan? En las primeras sesiones hablábamos del conocimiento empírico, hablábamos del conocimiento religioso, conocimiento filosófico. Eso no va propiamente dentro de un trabajo científico. Usted debe de hacer ese proceso de prueba y error, y verificar que esos resultados sean los correctos y sean los adecuados para la presentación de todo tipo de investigación. Existen dos tipos de trabajos académicos, que usted en cualquier momento lo ha hecho en la universidad o lo va a hacer. Tenemos el número 1, los trabajos expositivos. El objetivo de un trabajo expositivo es meramente informar y se sigue un método inductivo, de lo particular a lo general, en el cual usted va a recopilar distinta información, va a ir relacionando esos datos y la va a presentar a través de una síntesis a un público. Es lo que usted hace cuando el catedrático en el salón le deja un trabajo, entre comillas, de investigación para presentarlo dentro de 8 días o de 15 días. Usted en forma individual o en grupo
recopilan toda la información, van a las bibliotecas, descargan todo el material o como ustedes se organicen, hacen un trabajo escrito y hacen una exposición oral o visual en el salón de clases. Ese es el trabajo expositivo. Ese trabajo cualquier persona lo puede hacer, no requiere mayor preparación, porque ese tipo de trabajo lo único que se le va a complicar a ustedes es la recopilación de información. Luego tenemos el trabajo analítico. El trabajo analítico es el que se presenta siempre en la universidad o en cualquier institución de carácter investigativo utilizando el método deductivo. Es lo contrario a lo anterior. O sea, aquí vamos a ir de lo general a lo particular, donde a través de un tema, a través de un problema concreto, vamos a utilizar diferentes tipos de materiales y diferentes tipos de documentos, ya sea fuentes de información primarias o secundarias, y vamos a realizar una serie de etapas, que es lo que usted va a hacer o está haciendo con su tesis propiamente. El primer paso es analizar las características del objeto de estudio. O sea, hacer el marco conceptual, hacer su planteamiento del problema, justificar su problema o justificar su tema. También va de alguna forma a plantear una hipótesis, va a plantear una estrategia para hacer ese trabajo de campo. Va a consultar diferentes tipos de bibliografía que vaya relacionado con el problema o con la temática que usted está abordando. Va a presentar esos datos en forma escrita, visual o en forma oral, a través de un informe, a través de un documento. Y a través de eso usted va de alguna forma a comprobar, rechazar, afirmar o negar su hipótesis. Y lo va a estar defendiendo. Es lo que usted hace o va a hacer en su examen público, en su examen general de conocimientos. O lo que usted va a hacer también cuando haga su examen privado. Usted va a hacer ese tipo de investigación y va a presentar un documento. Y ahí lo van a estar evaluando un grupo de sínodos o un grupo de evaluadores respecto a lo que usted ha estudiado, respecto a lo que usted se está preparando para ser un futuro profesional y poder de alguna forma presentar una conclusión y una recomendación. Esos son los tipos de trabajo científicos, ya sea el expositivo o el analítico. ¿Cuáles son los rasgos? Primero, se va a hablar en un lenguaje preciso y riguroso, o sea que usted va a hablar como futuro profesional, específicamente si está haciendo lo que es el trabajo analítico. O sea, usted va a hablar como psicólogo, como abogado, como ingeniero, como economista, como administrador. La carrera que usted está estudiando o el grado académico al que usted vaya a optar, así tiene que hablar. Ese lenguaje tiene que ser relativamente impersonal, lo que siempre hemos dicho. Cada vez que usted redacte cualquier tipo de documento, debe de utilizar la primera persona del plural. ¿Por qué? Porque usted está recurriendo a diferentes fuentes, está recurriendo a diferente material. No lo está haciendo usted solo, sino que sencillamente está recopilando ese tipo de datos, está de alguna forma consultando esa bibliografía y va a presentar esa información de una forma estructurada. Lo va a hacer a través de capítulos o lo va a hacer a través de secciones. Y va a tener ahí una lógica argumentativa, las famosas conclusiones o las famosas recomendaciones. Y usted lo que debe manejar siempre es una máxima objetividad. O sea, usted va a presentar los resultados tal y como los obtuvo, tal y como se fueron obtenidos en esas encuestas, entrevistas, mesas redondas, en esos focus o lo que usted esté desarrollando como trabajo de campo. Y su objetivo final es presentar en forma explícita ese trabajo, lo que volvemos a decir anteriormente, a través de su examen general o su examen privado. Esos son los rasgos que tiene propiamente, ya sea la tesis, la monografía o la tesina o el artículo científico. Pero dentro de esa categoría también cae lo que se conoce como el EPS. El EPS significa ejercicio práctico supervisado. Vamos a definir qué es un EPS. El ejercicio profesional supervisado es una proyección que la universidad tiene hacia los distintos sectores del país, en el cual a través de diferentes programas va a realizar diferentes actividades, ya sea académicas o a través de actividades propias de su carrera, enfocadas a tener ese confrontamiento entre la teoría y la práctica. O sea, usted en algún momento, ese conocimiento que le han transmitido en las aulas, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 años, no importa el tiempo que usted le haya llevado,
para tener ese conocimiento, ahora debe de ponerlo en práctica. Todo eso que usted ha aprendido en esos años, ahora ponerlo en práctica con las personas. No se trata de experimentar, sino que sencillamente poner en práctica la teoría con la realidad. O sea, si usted va a ser médico, pues ahora tiene que empezar a ejecutar todo ese conocimiento, todo ese bagaje de experiencias que usted le han transmitido, sus catedráticos. Vuelvo a repetir, buenos o malos, esa es otra historia, pero ahora usted lo va a poner en práctica. Igual si usted es ingeniero, si usted es arquitecto, si usted es psicólogo, si usted es abogado, ahora poner en práctica esa teoría en la realidad. También el EPS son actividades académicas de docencia y aprendizaje. Usted en algún momento puede dar algún tipo de capacitación, puede usted dar algún tipo de enseñanza al grupo o a la comunidad donde usted va a ir a poner en práctica ese tipo de conocimientos que usted tiene. También va a ser algún tipo de actividades de servicio técnico o va a ser algún tipo de actividades que propiamente le sirvan a usted como futuro profesional. Haciendo un poco la analogía, el EPS es como que usted se recuerda a las famosas prácticas supervisadas que usted hizo a nivel medio. Propiamente esa es lo mismo, pues, solo que aquí a otro nivel, pues, por decirlo de otra forma, en el cual todo lo que le han enseñado sus catedráticos, usted lo va a ir a ejecutar a una empresa, a una institución. Aquí es en una comunidad, como también puede ser en una institución. ¿Cuáles son los objetivos del EPS? Eso ya depende propiamente de los objetivos tanto institucionales como puede ser de la universidad. Ahí se recuerda que también las universidades privadas hacen EPS. Eso no es un interés objetivo o una prioridad solo de la Universidad de San Carlos. Las universidades privadas en algunas facultades también hacen ese tipo de actividad. Como también tiene que ver mucho con los intereses o los objetivos personales del estudiante. ¿Pero cuáles son estos? Primero, participar en diferentes tipos de actividades, en diferentes tipos de comunidades, instituciones o empresas que tengan un tipo de alianza con la universidad para poner en práctica o poder ejecutar cualquier actividad con carácter no lucrativo. Eso póngale mucha atención en esto. O sea, usted no va a ir a cobrar por ir a poner en práctica sus conocimientos. Usted es doctor, no va a ir a cobrar, bueno, todavía no es doctor, pero es practicante. O si usted es administrador, usted es psicólogo, no le va a ir a cobrar a la comunidad por ir a hacer su EPS. Usted va a ir a poner en práctica ese tipo de conocimiento en esa comunidad o en esa institución. También va a generar un proceso de participación y autogestión ante la comunidad. ¿Qué significa eso? Que todo lo que usted tiene, todo ese conocimiento, toda esa experiencia que les han transmitido, ahora usted, enfrente de ese grupo, enfrente de esa comunidad, va a adecuarse, porque usted tiene que adecuarse a ese grupo, a esa comunidad, para ver si su actividad, para ver si su ejercicio es factible o no es factible. Eso lo vamos a ver más adelante, cómo se detecta eso. También va a fortalecerle en carácter personal a usted, de alguna forma, que usted como futuro egresado de su universidad, de su escuela o de su facultad, pueda trabajar en una forma práctica, tenga esa realidad social, conozca ese entorno social, para que cuando usted ya sea ese futuro profesional, cuando usted ya esté ejerciendo su profesión, su grado académico, adquiera más conocimientos, tenga más experiencia en hacer eso. Y también otro objetivo que se tiene en forma personal es que el estudiante va a poder desarrollar su capacidad de análisis e interpretación de los resultados. Volvemos a decir lo mismo, tenemos la teoría, pero ahora vamos a poner en práctica o vamos a poder ejecutar eso que hemos aprendido durante esos 4, 5, 6 o 10 años. No sé cuánto tiempo le ha llevado terminar su carrera que usted está estudiando. ¿Cuánto lleva o cuánto tiempo tarda un EPS? Depende de la actividad que usted vaya a ejecutar, dependiendo del proyecto que usted vaya a poner en práctica. Lo mínimo son de 3 a 6 meses, en el cual usted va a estar en esa comunidad o va a estar en esa institución o va a estar en esa empresa, volviendo a repetir, poniendo en práctica todo ese conocimiento. Ese tiempo que a usted le va a llevar va a depender propiamente si usted va a estar viviendo dentro de esa comunidad o usted va a estar llegando cada cierto tiempo a ejecutar ese tipo de actividades.
En algunas facultades ponen un tiempo mínimo de 20 horas a la semana para poder ejecutar ese tipo de actividades. Usted sabrá cómo organizarse, usted sabrá cuánto tiempo lo va a hacer diario o cuántos días a la semana va a ir. O si usted propiamente está viviendo dentro de la comunidad, sabrá cómo de alguna forma adecuarse al tiempo de estas personas. Es lo mismo cuando usted hacía sus prácticas supervisadas, ¿se recuerda? Usted trabajaba 8 horas. Los estudiantes estaban acostumbrados a que iban a estudiar de las 7 a las 12, pero ya en una empresa usted sabe que debe trabajar 8 horas. Aquí usted sabrá cómo lo hace propiamente, sabrá cómo va a organizar cada una de esas horas que usted tiene determinadas. ¿Cuáles son los requisitos para la elaboración de un EPS? Y aquí depende de la universidad como depende de la facultad. Pero los requisitos más generales son los siguientes. Uno, estar debidamente inscrito en la universidad, en la carrera o en la facultad en la cual usted está estudiando. Número 2, inscribirse en la unidad de EPS de su facultad o de su escuela e informarle a la persona encargada del EPS cuál va a ser su actividad o cuál es la idea que usted tiene para desarrollar propiamente ese tipo de ejercicio. Es lo mismo que usted hizo con la presentación de su tesis. Ahí hay un encargado de metodología al cual usted le informó cuál va a ser su tema, cuál va a ser su proyecto, le presentó un anteproyecto y él o ella le está aprobando ese anteproyecto. Aquí es lo mismo, usted también debe de presentar un anteproyecto, eso tiene que tenerlo claro usted. Tanto el EPS como la tesis llevan un anteproyecto. Un requisito muy importante, aquí sí hay diferencia con la tesis, es que usted tiene que haber cerrado pensum. Para hacer el EPS sí se necesita haber cerrado pensum y tener la constancia extendida por su control académico de su escuela o de su facultad. En el caso de la tesis, usted la puede empezar si quiere en el 8º, 9º o 10º semestre. Eso ya usted ya va teniendo esa ambición o cosmovisión de qué es lo que quiere hacer. Pero en el EPS sí necesita tener ese requisito. Uno muy importante, tener disponibilidad de tiempo completo para la realización durante esos 3 a 6 meses de las diferentes actividades que usted va a presentar en su anteproyecto, que lo vamos a ver más adelante, para que los pueda ejecutar. No puede venir y decir, yo voy a ir solo los meses de febrero y de ahí voy a ir hasta en mayo y de ahí voy a ir en agosto. No, debe tener ese compromiso que durante 6 meses como mínimo va a estar en esa comunidad poniendo en práctica sus experiencias y sus conocimientos. Otro requisito importante que le piden en su facultad o escuela es participar en un curso de predopéutica de lo que es EPS. O sea, debe participar en ese curso para que usted conozca cómo se hace, cómo se ejecuta y cómo se presentan los resultados. ¿Cuáles son los compromisos que el estudiante adquiere al momento de presentar y que le han aprobado la realización de esta actividad? Uno, pues propiamente como compromiso es participación en ese seminario de inducción. En algunas facultades o en algunas escuelas, esos seminarios o esas presentaciones de anteproyectos o propuestas que usted va a hacer se realizan en los primeros días de enero y en los días de julio propiamente. Porque recuerde, usted va a tener 6 meses para hacer esa actividad. Entonces no va a estar llegando usted en febrero, marzo, abril. No, está calendarizado según su facultad o según su escuela cuándo se presentan dichas actividades o cuándo se debe de hacer ese tipo de inducción o presentación de esos seminarios. Segundo, usted debe tener un perfil, un proyecto que le permita informar a la comunidad. Miren que eso es otra cosa que también vamos a ver más adelante. Le va a informar a la comunidad, le va a informar a las autoridades, le va a informar a la institución y le va a informar a sus autoridades de la universidad o de la escuela o de la facultad qué es lo que usted va a realizar, cuál es ese proyecto que tiene en mente para ver si es factible o no es factible, porque aquí tiene que tomar en cuenta otros factores. Podrá también ver la experiencia que tiene la gente que está dentro de esa comunidad, la experiencia que están las personas dentro de una institución o las mismas autoridades le podrán decir si es factible o no. Porque aquí también hay un asesor de EPS que le va a ayudar a supervisar sus actividades. También va a tener ese tiempo comprendido entre 2 o 3 semanas para realizar un diagnóstico, que eso es lo que vamos a ver el día de hoy, cómo se hace ese tipo de diagnóstico para la presentación de un EPS.
va a elaborar su anteproyecto de PS con los componentes mínimos, que es lo que estábamos propiamente viendo en este curso de propedéutica que se imparte, y que hoy vamos a ver los primeros 4 capítulos de cómo se hace eso. Va a elaborar informes mensuales, o semanales o quincenales. Aquí va a depender de su asesor, donde le va a estar pidiendo cómo va usted, qué tipo de avances, qué pros y qué contras ha tenido en el momento en que se está realizando ese EPS. O sea, va a entregar a través de un libro o a través de un cuaderno de bitácoras ese tipo de actividades que usted va haciendo, que es parecido a lo que usted hizo en la tesis, cuando se recuerda cuando vimos el marco metodológico, cuando usted estaba haciendo ese trabajo de campo. Llevaba un informe diario, un informe por actividad que usted iba realizando, para que cuando presentara sus resultados le fuera más factible ese tipo de interpretación. También va a estar revisando periódicamente, cada cierto tiempo, en base a lo que el asesor le vaya pidiendo, el plan de trabajo aprobado. Aquí hay algo que deben de tomar muy en cuenta. Hay muchas personas, esto va con el caso de las tesis, hay muchas personas que cuando presentan su anteproyecto y se los aprueban, se olvidan por completo del anteproyecto, ya no lo vuelven a ver. Ya, ellos se desligan propiamente de ese tipo de actividad. Usted, cuando esté haciendo su tesis o esté haciendo su EPS, debe de revisar ese anteproyecto o protocolo o diseño o plan de investigación, porque usted va a ir haciendo esas retroalimentaciones, va a ir viendo si ese tipo de actividad, ese tipo de investigación realmente está siendo fácil o está teniendo algún tipo de complicación para mejorarlo. Y eso que les quede a ustedes. Cuando estén haciendo su tesis, revisen constantemente en su anteproyecto. Es cierto, ya está aprobado, pero eso no significa que lo va a dejar olvidado. Algunos lo dejan olvidado y solo se recuerdan de él porque el asesor o el encargado de metodología le dice, mire, en los anexos, ahí me ponen por favor el anteproyecto. Ahí se vuelven a recordar eso. No, un buen investigador, un buen tesista, un buen EPSista está constantemente revisando ese tipo de proyecto que ha presentado. Entonces, teniendo en cuenta eso, ahora vamos a ver cuáles son los elementos para la presentación o cómo se elabora en sí el EPS. Para eso vuelvo a repetir y vuelvo a recalcar, vamos a utilizar los 4 instructivos de esas 4 facultades, repito, humanidades, psicología, derecho y ciencias económicas, para que usted vaya conociendo. Algunos se van a sentir identificados con su facultad cuando vayamos viendo eso. Entonces, aquí es propiamente la información que yo les voy a dar en esta sesión del día de hoy y la otra del sábado, es una información propiamente propedéutica o una información o a través de una presentación informativa para que usted tenga ese tipo de actividad. Lo primero, en el capítulo, para hacer sus diagnósticos, usted debe tener una comunidad o una institución. Es el paso inicial para poder realizar su EPS. O sea, es por lógica. Usted debe tener un lugar a donde va a ir, debe tener una característica de ese lugar. ¿Por qué escogió? Igual a cuando usted escogió el tema y luego escogía el problema en su tesis. Aquí es lo mismo, debe tener un tipo de conocimiento del lugar donde usted va a ir. Debe tener también, dentro de la comunidad o dentro de la institución, la autorización respectiva de lo que usted va a trabajar. En este momento, cuando usted va a hacer ese diagnóstico, va a ir a consultarle a las autoridades municipales, a las autoridades vecinales, a las COCODE, al grupo de vecinos, a los habitantes, a su mismo asesor o a alguien que le ayude para ver si realmente lo que usted tiene pensado es factible, viable de realizar. Es lo que usted debe de tomar en cuenta. Entonces, teniendo en cuenta eso, debe saber también en dónde está la localización geográfica del lugar, ya sea de la institución o de la comunidad, el tipo de comunidad, si es una comunidad rural o urbana, si es un tipo de institución privada o pública, eso usted debe determinarlo, el tipo de autoridad con el cual usted va a tener más relación o más trabajo propiamente. En algunos momentos, pues usted podrá reunirse, si logra hacer eso, pues con el alcalde, con el consejo municipal, con el gerente de una institución, propiamente con el grupo, el presidente de COCODES o el grupo de vecinos. Usted sabrá con quién se podrá tener ese tipo de enlace o comunicación. Ya cuando usted tiene ese tipo de diagnóstico,
tanto las autoridades de esa comunidad, de esa institución, le tienen que dar una carta donde le aprueban que usted pueda realizar ese tipo de actividad. Y también debe tener una carta por parte de su facultad para poder ejecutar eso. O sea, los famosos dictámenes, parecido a lo que usted hizo con su tesis, donde le van a ir dando dictamen por presentación de temas, por elaboración de temas, por el trabajo de campo y todos esos aspectos burocráticos que usted lo va a ir conociendo cuando vaya haciendo ese tipo de actividades dentro de su escuela. Luego, ya que ya tiene ese tipo de dictámenes, entonces pasa lo que es el plan de diagnóstico. Al tener ese tipo de autorización indicada en el punto anterior, entonces es necesario desarrollar ese diseño o desarrollar ese plan. ¿Qué es lo que lleva? Tenemos el número 1, la identificación o la parte informativa. Propiamente aquí usted va a hacer una descripción de sus datos personales de la institución a la cual usted representa, que es en este caso la universidad, su facultad y su escuela. Propiamente va a indicar también su carrera. O sea, si usted es psicólogo, va a ir a hacer un EPS de psicólogo, no va a ir a hacer uno de medicina, pues propiamente. Va relacionado con su carrera que usted está estudiando. También va a hacer de alguna forma, va a presentar, como paso número 2, el título o plan de diagnóstico. O sea que aquí usted va a presentar ese nombre de la comunidad y ese nombre o de la institución y ese nombre de lo que usted quiere hacer, el famoso qué. ¿Qué es lo que usted va a hacer en ese lugar de trabajo? ¿Qué es lo que usted tiene planteado? Es ponerle el título al ejercicio de su EPS, por decir algo así. La reforestación en el municipio de Nevac de Quiché, en la aldea Cerrito Lindo, por decir algo así. Y usted ha hecho ese tipo de diagnóstico previamente y sabe propiamente si es eso lo que se necesita ahí. Luego tenemos como inciso número 3, es la ubicación física de la comunidad, o sea, el dónde. Aquí debemos de describir completamente, lo más detallado, el lugar donde lo vamos a ir a hacer. En algunos, cuando se presenta el informe final, pues hasta ponen hasta coordenadas de GPS para saber en dónde está ese lugar. O sea, voy a empezar por de alguna forma, digamos, Aldea Buenavista, municipio Santa Cruz Chinautla, departamento Guatemala, República de Guatemala, si lo estoy haciendo en una comunidad. Si estoy dentro de una institución, pues debo poner el nombre de la razón social de esa institución, ya sea pública o privada, propiamente. La dirección donde se encuentra, debo ponerla completa. La dirección no voy a poner zona 1 de Guatemala, digamos INAP, zona 1. No, tengo que poner completo la dirección, por calle, por manzana, por sector, por colonia, debemos de especificar, porque hay muchas personas que dejan esto. Digamos, Cuarta Avenida 349, zona 1. Pero zona 1 ¿de dónde? O sea, deben ustedes especificar si es ciudad de Guatemala, si es el municipio de Villanueva, si es el municipio de San Pedro Zacatepeques, o sea, deben de especificar todo ese tipo de datos. O sea, ahí ustedes van a corresponder eso. Ese es el famoso dónde o la ubicación. Luego tenemos los objetivos. Aquí usted lo que va a proponer con el diagnóstico es el famoso ¿para qué? Ahí en los objetivos usted va a determinar la situación de la institución o la situación de la comunidad. Ya hizo un diagnóstico previamente, ya fue a esa comunidad, ya la fue a visitar, ya detectó esos problemas que existen ahí o ese problema que usted quiere de alguna forma ayudar a solucionar. También va a listar o va a indicar todas las deficiencias, todas las fallas o todas las carencias que existen en esa institución o en ese lugar que usted va a ir a verificar. Por eso es que usted debe hacer una investigación previa, debe ir a ese lugar para verificar qué es lo que usted quiere hacer. Haciendo la analogía con la tesis, se recuerda cuando hablábamos la famosa prueba piloto, propiamente, para ver si mi trabajo va a ser factible o no. Aquí es lo mismo. Trate de no abarcar muchas cosas. Trate de centrarse solo en una actividad, propiamente, porque parece que es usted. Claro, hay EPS que se pueden hacer en grupo, como igual como la tesis, pero en el caso de los EPS en grupo hay que saber organizarse, hay que saber delegar funciones propiamente, para que no estén ustedes duplicando actividades o duplicando tiempo o recursos con 2 o 3 personas, sino que cada persona va a estar determinada para hacer determinada actividad en determinado tiempo. Es trabajo en equipo, como siempre lo hemos dicho en la tesis. Siempre se trabaja en equipo, no es que haya aquí un coordinador o haya un líder, sino que entre todos deben de hacer ese tipo de actividad. Entonces, el objetivo es
explicar el para qué usted quiere hacer ese tipo de actividad. Luego viene la justificación. Aquí va a explicar el famoso por qué. Aquí usted va a expresar las razones por las cuales usted está realizando ese diagnóstico o está realizando ese ejercicio práctico. O sea, propiamente ahí usted da esos motivos, da esas circunstancias de por qué le llamó la atención la realización de tal EPS o la realización en tal comunidad o en tal institución. Igual o parecido a lo que usted hizo en la justificación de su tesis propiamente. Si se dan cuenta, hay muchas cosas que son iguales en ambos proyectos, en ambos trabajos científicos. Entonces, en la justificación usted explica sus razones personales, las razones institucionales, del por qué escogió ese tipo de actividad que usted está o que usted va a realizar. Repito, aquí hay algo muy claro, y eso siempre se lo recalqué con el curso de tesis. Cuando usted haga su anteproyecto, va a hablar a tiempo futuro. Cuando usted presente los resultados, ya sea en la tesis o en el EPS o en cualquier otro trabajo científico, cuando usted presente esos resultados finales, va a hablar a tiempo pasado, porque usted ya lo hizo. Entonces, aquí la justificación usted va a explicar qué es lo que usted quiere hacer, por qué lo quiere hacer. Luego vienen las actividades, como siguiente paso. Ahí son todas las acciones, todos los procesos, todos los procedimientos en el cual usted va a poder cumplir sus objetivos. Aquí usted va a indicar cómo va a hacer esas actividades. El famoso cronograma, por decirlo de alguna forma, o el famoso tipo de organización de su trabajo de campo, en el cual usted dice, bueno, quiero trabajar capacitaciones hacia las mujeres en estado de gestación, o hacer algún tipo de capacitación a los niños o a las niñas de tales edades, de tal sector, y ahí usted ya va especificando. Usted va explicando a través de sus objetivos qué tipo de actividad. Siempre las va programando, siempre tomando en cuenta cualquier tipo de situación imprevista que se le vaya presentando. ¿Se recuerda cuando lo vimos eso en el marco metodológico? Luego en las actividades, usted tiene el tiempo. Aquí usted va a indicar en forma general cuánto tiempo le va a llevar cada una de estas actividades, o sea, cuándo las va a hacer. O sea, usted propiamente va a indicar si es una semana, 2 semanas, 3 semanas, cada una de estas actividades, cada una de esas capacitaciones, cada uno de ese tipo de actividades que va a realizar dentro de esa comunidad o dentro de esa institución. Volvemos a repetir, es parecido al cronograma, que es lo siguiente paso. O sea, aquí usted va a venir el cómo y cuándo. ¿Se recuerdan cuando hicieran ustedes esa tarea? Siempre tienen que tomar en cuenta ese tipo de actividades, las planificadas, las ejecutadas y las que les hace falta por hacer. Eso lo deben de tomar muy en cuenta ustedes, esos 3 pasos. La actividad que usted va a realizar, si la realizó o si le hace falta por realizar. Y si en algún momento va a haber algún tipo de retroalimentación a ese proceso o a ese cronograma o esas actividades que usted está haciendo. Ese cronograma usted lo puede presentar en un gráfico de Gantt, parecido al de la tesis propiamente, o usted puede utilizar diferentes modelos en el cual usted va definiendo en base a los incisos anteriores y le va a asignar un tiempo a la realización de cada una de ellas. Luego vienen las técnicas e instrumentos. Aquí propiamente usted, parecido a lo de la tesis, usted va a hacer un listado de esas técnicas de investigación que va a aplicar, ya sea observación, si va a hacer encuestas, si va a hacer entrevistas, análisis documental, análisis de fichaje o cualquier otro tipo de técnica que usted tenga, que considere que se le puede adecuar. Y también va a presentar esos instrumentos, si va a hacer fichas bibliográficas, si va a hacer cuestionarios, cuadros de registros, si va a llevar una base de datos, usted sabrá cómo se organiza. Aquí propiamente ya empieza caracteres personales, cómo se organiza usted, cuáles son ese tipo de metodología que le va a permitir poder realizar su actividad. ¿Se recuerda cuando hablábamos del marco metodológico? ¿Se recuerda cuando hablamos del marco administrativo? ¿Cómo me organizo? ¿Cómo de alguna forma me va a ser más factible? Para mí, porque si estoy trabajando solo, debo de alguna forma de acortar tiempo, acortar recursos, porque los puedo invertir en otros tipos de actividades. Y eso es lo siguiente, los recursos. O sea, ¿con qué? El famoso dinero. Aquí ya organizo yo mi tipo de actividades. Ya organizo con cuánto dinero consto para poder hacer ese proyecto. En algunas instituciones o en algunas comunidades o en algunas municipalidades existen los apoyos financieros al EPCista para poder hacer ese tipo de actividad. Por eso vuelvo a repetir, usted le va a informar a esa comunidad, le va a informar a esa institución, no va a llegar solo así por así, o sea, tiene que llevar algún tipo de información, una autorización
para que esta institución o esta empresa o esta comunidad le ayuden a usted, porque ellos, donde usted va a ir, también son agradecidos, porque saben que usted va a ir a hacer un trabajo ad honorem, y era parte de los objetivos que te recuerdan, no lucrativos. Usted no va a ir a cobrarles a ellos, sino que ellos saben que usted va a ir a ayudarles, que usted va a ir a colaborar con ellos para que como grupo, para que como comunidad, ellos se puedan desarrollar. Entonces, hay ciertos rubros, hay ciertos presupuestos en ciertas instituciones, como en ciertas municipalidades o en ciertas COCODES, para ayudar a los EPCistas. Hay una alianza entre esa comunidad, entre esa municipalidad, con la facultad propiamente, con la institución, que vuelvo a repetir, que no tiene nada de malo. ¿Se recuerdan cuando eso lo hablábamos en la tesis? Puede haber una persona que le patrocine su tesis, una institución que le patrocine, que no tiene nada de malo propiamente. Eso es un apoyo que se les da. Luego viene, como siguiente paso, la evaluación. La evaluación consiste en el cual usted va a presentar o en el cual usted va a indicar cómo va a organizar su plan, cómo lo va a presentar, cómo va a tener ese tipo de retroalimentación, cómo de alguna forma usted va a poder listar a través de una lista de cotejo las escalas de valoración. Porque usted en algún momento usted se va a autoevaluar, usted va a decir, he cumplido cierta actividad, pero me faltó esto. Entonces me voy a poner tanto porcentaje. Y en algún momento va a llegar el asesor a supervisarlo a usted y debe tener ese tipo de hoja de evaluación. O él va a llevar su hoja de evaluación determinada por la misma facultad o la escuela para ver que lo que usted está haciendo lo esté haciendo como es. O sea, esté siguiendo ese proceso que se debe de determinar propiamente. Porque aquí viene algo muy importante. Usted es el responsable. El EPCista va a trabajar ya sea de forma individual o en forma grupal, como dijimos anteriormente, y a cada uno, si es en grupo, se le va a determinar ciertas actividades. A cada uno se le va a determinar cierto tiempo para ejecutar. Vuelvo a decir, es trabajo en equipo, es trabajo que entre todos tienen que ayudar a la comunidad y a ayudar a la comunidad ustedes mismos se ayudan. Ahora, si usted lo está trabajando en forma individual, usted es el responsable de ese tipo de trabajo que está haciendo. Luego tenemos la parte informativa, sería el inciso 1.3. Ya vimos que la parte 1.1 era la descripción de la comunidad y 2, el plan de diagnóstico. Ahora tenemos la información. Ahí en la información, propiamente, usted lo que va a colocar es, de alguna forma, dos aspectos. El contexto de la institución o el contexto de la comunidad, donde usted va a ir a hacer su EPS y el análisis institucional. Ahorita vamos a ver cada uno de ellos. Dentro del contexto tenemos que mencionar lo siguiente. En el contexto consiste en que usted va a describir el entorno de esa institución o el entorno de esa comunidad para que usted vaya teniendo una visión y que la persona que vaya a leer su trabajo, que vaya a leer su informe, ya sea el asesor o las autoridades municipales o las autoridades de su universidad, conozcan en dónde lo está haciendo usted propiamente. ¿Qué características o qué rasgos tenía ese lugar donde usted fue a hacer ese tipo de acción? Entonces tenemos como paso número 1 la ubicación geográfica. Aquí tenemos que describir lo más detallado posible la localización, como volvíamos a decir anteriormente, en qué kilómetro, que también puedo poner la ubicación por coordenadas, de latitud, de longitud. Ahí usted debe de especificar. Porque, recuérdense, las personas que vayan a leer su trabajo tal vez no conocen el lugar, pero usted a través de una presentación de mapas, a través de esa presentación de latitudes, le va a poder ubicar al lector, va a poder ubicar a las autoridades de su universidad para saber en dónde es ese lugar. No importa, miren, se puede hacer un EPS aún dentro de la capital, eso no tiene nada de malo, pues propiamente, pero debe de especificar propiamente dónde está esa institución, dónde está esa comunidad. Y eso me va a permitir pasar, ahí también debo de escribir el tamaño, o sea, si es una comunidad, los kilómetros cuadrados, el clima, tipo de suelos, los principales accidentes geográficos, los recursos naturales, las vías de comunicación, cómo llegar, qué tipo de carreteras hay, toda la información de la comunidad o toda la información de la empresa propiamente o de la institución donde estoy trabajando. Luego debo de tener, como inciso número 2, la composición social. Si estoy dentro de una comunidad, aquí yo voy a describir los diferentes tipos de grupos sociales, cómo se organizan,
si es un grupo maya, garífuna, o chinca o ladina, voy especificando cómo está organizada, la población, voy haciendo un tipo de segmentación por edades, ahí ya utilizo ya algún tipo de información, por ejemplo, por parte del INE, los famosos censos que se han utilizado para saber cuántas personas hay. También las mismas municipalidades o los COCODES tienen ese tipo de información que se los pueden proporcionar a ustedes. También en algún momento instituciones educativas, instituciones bancarias, instituciones comerciales, todo lo que tenga que ver con salud, con cultural, con las costumbres, con lo deportivo. O sea, describir la composición de esa comunidad, describir cómo está conformado ese grupo con el cual yo estoy trabajando, para que las personas que lean mi trabajo entiendan a dónde fui a hacer ese tipo de trabajo. Luego tenemos como inciso número 3, el desarrollo histórico. Así, aquí voy a hablar sobre la historia de la comunidad, la historia de la institución, propiamente desde cuándo surgió, cuándo fue creada, sus principales actividades, sus principales personajes. Recuérdense, algo que deben tomar en cuenta ustedes. Para ese grupo de personas, X o Y persona es muy importante. Tal vez usted ni lo conoció, o tal vez usted ni sabía quién era propiamente, pero ahí usted va a hacer ese tipo de descripción, esos personajes principales, esas autoridades también propiamente, cuándo surgió ese municipio, cómo está conformado ese gobierno local, cómo están conformados esas COCODES, cómo están conformados ese grupo de vecinos, cómo fue ese proceso que ellos siguieron para esa personalidad jurídica de esa institución, porque cada municipio tiene una personalidad jurídica, que es en este caso su municipalidad. Luego tenemos la situación económica. Aquí voy a trabajar o voy a describir los tipos de medios de productividad, la comercialización, las fuentes laborales, la ubicación propiamente socioeconómica. Aquí voy a hacer si soy de trabajo social, pues haría un trabajo socioeconómico de cada una de esas, de los habitantes. Habré también los medios de comunicación, si existen radios comunales o radios locales o radios nacionales. Usted sabrá cómo va a describir todo ese tipo de aspecto. También va a describir el transporte, cómo, vuelvo a repetir, cómo se llega a ese lugar. Miren, no lo tomen a mal, pero pues si hay carretera de terracería o tengo que llegar en burro, pues ahí lo describo propiamente, porque debo de describir todo ese tipo de datos propiamente. Ver si hay desempleo o subempleo, ver si los jóvenes, por ejemplo, estoy trabajando con ese grupo de jóvenes, en algún momento tienen esas facilidades para seguir estudiando o tienen esas facilidades para poder desarrollarse laboralmente o tienen que emigrar a otros lugares en esa situación, cómo se encuentran los aspectos de las casas, qué tipo de casas hay, todo ese tipo de descripción usted debe de hacerlo ahí. Luego debo describir también el aspecto de la vida política. Aquí se refiere a cómo participa la comunidad en actividades cívicas, en actividades ciudadanas, cómo está organizado el poder local, como si es un municipio de primera, segunda, tercera categoría. También voy a terminar propiamente las agrupaciones políticas que existen ahí en esa situación, la organización de la sociedad, la organización de las ONG, si hubieran ahí algún tipo de esa institución, o cómo se conforma el grupo de vecinos, aspectos también, hasta aspectos filosóficos, aspectos religiosos, qué tipo de religiones hay ahí, católica, evangélica, gnóstica, todo ese aspecto lo debo yo de mencionar, porque voy teniendo esa cosmovisión y esa visión de ese lugar. Y algo que ustedes deben de tomar muy en cuenta. Puede ser que yo, cuando vaya a esa comunidad, hayan ciertas actividades que yo no las comparta, que vayan en contra de mis principios, pero yo debo de respetarlas. Recuérdese, usted es un intruso, usted es un forastero, por decirlo de manera, no puede ir a cambiar mentalidades de las personas, porque ahí sencillamente la comunidad lo va a hacer para un lado usted. O sea, usted, por ejemplo, ahí como lo va viendo en los diferentes GIFs, van haciendo algún tipo de ceremonia maya, usted en algún momento en la ceremonia maya, pues matan a algún animal, pues usted diga, no, eso no se hace, pero usted no puede decir, mire, no, está prohibido, está penado por la ley. Usted tiene que dejarlos, es parte de la mentalidad, parte de la idiosincrasia de ese grupo. Usted no puede ir a cambiar mentalidades, eso le quede claro, por favor. Va a respetar las creencias y costumbres, aunque usted no las comparta, aunque vaya en contra de sus principios religiosos de usted. Usted no va a ir a decir, es que esos son brujos, o eso es satánico. Pues, no, usted respete ese tipo de creencias, ese tipo de visión o cosmovisión que ellos o ellas tienen en esa comunidad. Porque, repito, usted es
extranjero, usted es, digamos, foráneo, o usted es ajeno. Recuerden, usted está llegando a la casa de una persona distinta, no está, llegando, no está en su casa. Usted en su casa puede hacer lo que usted quiera, pero es otra casa, ahí sí es distinto. Luego viene lo que es la competitividad. La competitividad se refiere a la existencia. Si hay otras instituciones, algunas ONGs o algún tipo de actividades que son parecidas a las que usted está haciendo. No es que usted vaya a competir con ellos propiamente, sino que sencillamente usted va a describir si hay, digamos, si está haciendo algún tipo de actividad de salud, si existen clínicas, si existen hospitales privados, por decirlo de alguna manera, que hagan la misma función que usted va a ir a hacer. Ahora, si no lo existe, pues usted ahí lo va a describir en los pasos anteriores. Pero ahí propiamente usted va a explicar la existencia de las instituciones o la existencia de algunas empresas o actividades similares a los servicios o productos de la institución donde usted va a hacer su EPS o la actividad que usted va a ejecutar. O sea, ahí te va a describir ese contorno. Eso es en el aspecto del contexto de la institución o de lo que es el contexto de la comunidad. Pero obviamente, antes de pasar al siguiente paso, usted debe hacer algo aquí. Aquí, ¿se recuerdan cuando hablábamos de la evaluación? Cuando usted ha cumplido esa fase, usted va a presentar una visión contextual a través de un listado. Ese listado usted va a presentar las carencias, las deficiencias, las fallas que usted está observando en ese lugar o en esa institución. Y así usted le va a permitir de alguna forma poder orientar a la especialidad de su carrera que usted quiere enfocarse propiamente. Usted ve que no hay un centro de salud, o que en ese centro de salud no hay luz, o que en ese centro de salud no hay medicina, y usted está estudiando medicina, pues se debe adecuar a ese entorno. O parte de su actividad es colocar, aunque sea una lámpara, o colocar algún tipo de actividad. Es lo que ahora los jóvenes de nivel medio hacen en su proyecto de seminario, su proyecto Acción o su proyecto Nación. Aquí es lo mismo propiamente, usted va a describir todo ese tipo de actividades. Ya teniendo esa lista de carencias, de deficiencias o de fallas observadas, usted ya puede pasar al siguiente paso, lo que se conoce como el inciso de análisis institucional. El análisis institucional es propiamente describir el estado o la funcionalidad de la institución con la cual yo estoy trabajando propiamente. Aquí yo voy a abarcar diferentes aspectos, si estoy dentro de la misma comunidad o dentro de una institución privada o pública, y voy a describir cómo está conformada ese grupo. Si estoy dentro de la comunidad, voy a describir los aspectos políticos, voy a describir los aspectos institucionales de la municipalidad o de la COCODE o del grupo de vecinos. Si estoy dentro de una empresa privada o pública o una institución, describo los aspectos de misión, visión o los estatutos de ese lugar de trabajo. ¿Qué es lo que lleva? Primero, la identidad institucional. Aquí yo voy a abarcar diferentes elementos, diferentes características que me van a permitir definir la naturaleza o el carácter o la razón de esa institución a la cual yo estoy trabajando. Porque usted en algún momento puede ser que esté trabajando con una ONG y que esta ONG lo mande a cierto lugar. O sea, usted puede trabajar con una ONG Patitos Felices, por decirlo de una manera, que está aquí en la capital. Y le dice, sí, no hay ningún problema, usted puede hacer su PC, pero lo vamos a mandar a la aldea La Democracia en Huehuetenango, por decirlo de alguna manera. Entonces usted, bueno, está bien, pues no hay ningún problema, yo quiero hacer mi IPS y no me importa ir a ese lugar, pues, pero ahí usted va a ir describiendo esos caracteres de esa institución en la cual usted está trabajando. O si es dentro de la comunidad, pues vuelvo a repetir, el carácter de identidad institucional de ese lugar, que es lo que usted va a describir, propiamente parecido al anterior, pero aquí ya usted va a describir la localización geográfica, la visión, la misión, los objetivos, los principios o los valores propiamente, el organigrama de la institución, el organigrama de la municipalidad, por decirlo de alguna manera, el servicio que presta, porque dentro de algunas municipalidades también hay diferentes departamentos o diferentes secciones. Puede haber un departamento para la mujer, puede haber un departamento para las personas de la tercera edad, un departamento para la niñez, propiamente. Usted sabrá con cuál de esa institución o con cuál de esa dependencia va a trabajar, qué tipo de vinculación hay. Si hay algún tipo de vinculación local, regional, nacional o hasta internacional, porque puede haber algún tipo de apoyo de una institución fuera del país. Entonces, va a haber ese tipo de relaciones afines o similares con la institución.
Luego viene el desarrollo histórico, o sea, basta a describir propiamente a través de un relato cronológico el desarrollo o la historia de esa institución o el origen en que se realizó ese proyecto que usted quiere hacer. La fundación o fundadores de tal lugar, la fundación o fundadores de ese lugar donde usted está trabajando. Va a escribir también los momentos más importantes en la historia de la comunidad o en la historia de la institución, lo que decíamos anteriormente, personajes, las memorias, las anécdotas, todos esos logros que ha tenido esa comunidad o esa institución. Y eso usted lo va a obtener a través de la revisión de los archivos, a través de la revisión de las monografías del lugar, a través de trabajos que otras personas hayan hecho, porque hay empresitas que ya han presentado su informe y usted los puede recopilar. Pareció a cuando usted hizo su trabajo de campo o cuando usted hizo el trabajo de las fichas bibliográficas. Entonces, ahí va a presentar usted estadísticas. También va a presentar fotografías del lugar para que la gente vaya conociendo el entorno donde usted va a trabajar o donde usted va a presentar ese proyecto. Luego vienen los usuarios. Aquí usted propiamente va a describir las características, las condiciones de las personas con las cuales usted va a trabajar. Aquí ya va teniendo una idea de con qué grupo va usted a hacer ese tipo de actividad. Un grupo de jóvenes, con grupos de niños, con grupos de niñas. Pero siempre hay que tener mucho cuidado. Es cierto, usted se va a presentar ante las autoridades locales o ante las autoridades vecinales, pero siempre cuídese, porque a veces, recuérdense, a veces la gente malinterpreta las actividades que usted hace. Por ejemplo, usted está trabajando con el grupo de mujeres y está haciendo algún tipo de capacitación, pueden venir, y si son mujeres casadas, por decirlo de alguna manera, pueden venir las parejas de estas mujeres y decir que usted les está cambiando la mentalidad, que usted les está fomentando que la mujer tiene que ser una persona independiente, y se le empieza a hacer un tipo de problemas ahí, y usted tal vez ni siquiera está haciendo eso propiamente, pero a veces la gente se malinforma, aquí entran las famosas calumnias o los chismes, como decimos aquí en Guatemala, porque usted no le ha explicado bien a ese grupo de personas qué es lo que usted va a hacer. Infórmenes, vea cuáles son ese tipo de personas con los cuales usted va a trabajar propiamente, para que ellos estén enterados, para que no les vayan a meter otro tipo de ideas que usted no lo está haciendo. Luego viene la infraestructura. Aquí usted va a describir el espacio físico, las estructuras ambientales, propiamente del lugar donde usted va a trabajar. Está dentro del centro de salud o está dentro de una escuela pública, usted debe describir, porque propiamente a usted le van a designar un lugar para que usted esté ahí propiamente. Si usted está dentro de un centro de salud, pues ahí va a haber esas carencias, esos defectos, no hay electricidad, no hay medicina, no hay una persona que lo apoye propiamente, no hay algún tipo de aspectos de logística. Eso puede ser parte de lo que usted puede dejar o parte de la propuesta que usted va a dejar en ese tipo de actividad que usted va a realizar. Y ahí viene la famosa proyección social. En sí es la esencia de su EPS. Aquí usted va a presentar esa acción, ese campo, ese ámbito de trabajo, ese tipo de actividad que propiamente a usted le llamó la atención. Aquí entran en aspectos, por ejemplo, de trabajo de voluntariado, aspectos de solidaridad con la comunidad, aspectos de solidaridad con los usuarios o con las familias de esas personas que usted va a trabajar, algún tipo de acción en beneficio social y comunitario. O sea, aquí ya usted va presentando su actividad, el tipo de trabajo que usted quiere hacer en esos 3 a 6 meses propiamente. Ahí lo va explicando. Luego vienen las finanzas. Aquí usted va a ver cómo está el flujo económico de la institución, porque como vuelvo a repetir, la institución le puede ayudar, le puede de alguna forma patrocinar la realización de su EPS, pero usted debe de llevar ese tipo de presupuesto, debe de informar en qué se está gastando ese tipo de dinero. ¿Se recuerdan cuando hablamos de ese tema en el marco administrativo? Es dinero de otra institución, usted no se lo puede gastar como usted quiera. Debe de entregar informes contables, no importa que usted sea de psicología, usted sea médico, usted sea ingeniero, debe de entregar esos informes contables, llevar esas facturas, porque no es dinero de usted. Y volvemos a repetir, aunque fuera dinero de usted, también debe de llevar un control financiero, propiamente para poder hacer su trabajo. Luego tenemos la política laboral. Aquí se refiere propiamente a todos esos procedimientos implementados por la institución,
cómo ese tipo de institución trabaja, cómo esa comunidad trabaja, cómo hace ese tipo de organización comunitaria, cómo se van administrando ellos, cuál va a ser ese ambiente institucional, cómo se dividen las funciones dentro de la municipalidad o dentro de la comunidad o dentro de la COCODE o dentro del grupo de vecinos y cualquier otro aspecto que usted que considere esencial describirlo. O sea, aquí usted explica cómo está organizado ese lugar en sí para la realización de diferentes actividades. Lo decíamos anteriormente, está la municipalidad, pero la municipalidad va a tener diferentes departamentos, de la mujer, del niño, del adulto mayor, de personas con discapacidad. Ahí usted va a hacer ese tipo de descripción, ese ambiente institucional. Ya teniendo en cuenta eso, entonces, usted ya hace nuevamente su evaluación. Ahí usted, a través de la famosa lista de carencias, de fallas o deficiencias que hizo anteriormente, ahora va a hacer la problematización o va a hacer ese planteamiento. O sea, usted ahí va a hacer una pregunta, va a presentar con todos los datos que tiene anteriormente, qué es lo que usted quiere comprobar, qué es lo que usted quiere rechazar. Entra también la famosa hipótesis, solo que acá hay una diferencia con la tesis. Esta hipótesis es acción, porque usted va a poner en práctica, o sea, usted va a comprobar que su trabajo va a ser factible o no factible, si va a tener algún grado de viabilidad o factibilidad, lo que habíamos hablado anteriormente. Y es usted a través de las entrevistas con su asesor, a través de las entrevistas con las autoridades municipales, las autoridades locales, ellos le van a decir, mire, creo que su trabajo está bien, pero no se ve tan factible o no se ve tan viable. Ellos le van a ir aconsejando. Ya va a depender de usted si lo sigue o no lo sigue, pero usted va a tener ese tipo de sugerencia, ese tipo de observación. O le van a decir ellos, mire, disculpe, creo que eso no es factible aquí porque va a afectar muchos intereses. Y algo que debe tomar muy en cuenta usted, infórmele a todos, a todos. Miren, son de broma, pero hay que informarle hasta los líderes o los caciques de ese lugar. Hasta si es posible, pues si usted sabe que en ese lugar hay problemas de narcotráfico, por decirlo de alguna manera, infórmele, pues si es posible, pues, si lo logra hacer, pues en un momento hasta con el líder del narcotráfico de ese lugar propiamente, porque si no, usted se va a meter en problemas. Recuerde que usted está llegando de afuera, trae nuevas ideas. Es cierto, usted va a ir a colaborar, usted va a ir a hacer algún tipo de actividad social, pero infórmele a todos para evitarse ese tipo de actividad. Infórmele a la policía, infórmele al ejército, infórmele al sacerdote, al pastor, propiamente, para que ellos, a través de las diferentes reuniones, en una misa, en un culto, en una actividad religiosa, se presente usted y le explique a la comunidad, porque ahí va a estar todo tipo de personas. Puede ser que esté desde un campesino, como esté un licenciado, como esté el cacique de tal lugar. A usted le tiene que decir propiamente qué es lo que va a hacer para que estén enterados, para evitarse problemas. Eso va a ser la viabilidad o la factibilidad de su trabajo. Bueno, luego tenemos el capítulo 2. Aquí es lo que se conoce como la fundamentación teórica o el famoso marco referencial o el marco teórico. Aquí no voy a profundizar mucho en esto porque eso lo vimos en una de las sesiones. Aquí propiamente usted, como parte del trabajo de EPS, va a presentar un análisis documental, un análisis bibliográfico, donde el EPSista va a tener mucho cuidado de hacer esas referencias, de citar ese tipo de fuentes, de dónde viene. Vuelvo a repetir, no solo es de copiar y pegar propiamente trabajos de otras personas. Usted va a hacer ese tipo de interpretación, va a presentar esas teorías, va a presentar esos conceptos, esas palabras claves propiamente, para que las personas entiendan qué es lo que usted está haciendo, qué es lo que usted va a hacer en su EPS. Entonces, el marco teórico propiamente es en sí la presentación de esas definiciones, la presentación de esas palabras claves, de esos conceptos, para que las personas entiendan. Repito, aquí no voy a abordar mucho esto porque esto ya lo vimos en una de las sesiones, pero es el famoso marco referencial o la explicación de ese marco teórico. Luego tenemos el plan de acción o el capítulo 3. Aquí propiamente ya describo, ya voy explicando todo ese tipo de actividades que yo voy a ir haciendo en ese lugar. Si ya tengo la autorización, tanto de mis autoridades de la universidad, como las autoridades municipales, como las autoridades locales, las autoridades religiosas, todas las personas con las cuales yo voy a tener hasta el grupo de vecinos. Ahí yo voy a presentar mi título de proyecto,
voy a presentar mi problema, esos datos ya los tengo, aquí los vuelvo a recapitular, mi hipótesis, cómo la voy a comprobar, cómo la voy a poner en efecto, la ubicación del lugar, la unidad ejecutora, que en este caso sería usted mismo, en cooperación con la municipalidad o en cooperación con la institución en la cual usted está trabajando y con su universidad. Propiamente va a explicar sus objetivos generales y específicos. Ahora, aquí son objetivos generales y específicos de las actividades que usted va a hacer. Ese plan de acción, porque como ya tiene definido qué tipo de actividad va a hacer o qué proyecto va a presentar en el EPS, ahora pone aquí esos objetivos donde los va a hacer más detallados propiamente. Pone sus metas, cuánto tiempo le va a llevar cada una de esas actividades, quiénes van a ser esos beneficiarios, si son beneficiarios directos o indirectos, porque puede usted trabajar con el grupo de mujeres en estado de gestación en tal lugar, pero de alguna forma ese conocimiento que usted le va a transmitir a ellos, esos son los beneficiarios directos, pero los indirectos podrían ser los hijos que ellos ya tengan o los hijos que ellos van teniendo más adelante, porque usted les va enseñando algún tipo, por ejemplo, si está su EPS es algún tipo de planificación sexual, usted le va enseñando a esas personas cómo hacer ese tipo de actividades, como también lo va a trabajar con las parejas de ellos para evitar cualquier tipo de malas interpretaciones. Va a organizarse a través de ese cronograma, lo que estábamos diciendo anteriormente, actividades ejecutadas, actividades por ejecutar y las retroalimentaciones. Si usted en algún momento va a cambiar su metodología, si va a cambiar su presentación de los resultados o si va a hacer algún tipo de otros trabajos, parecido a lo que hablábamos la semana pasada o anteriores, ese tipo de nuevas metodologías que usted pueda presentar. Luego vienen los recursos, esos recursos monetarios, esos recursos o gastos directos e indirectos. Recuerda cuando hablamos de ese tema, propiamente, cómo usted se va a organizar, cuánto tiene destinado, propiamente, porque usted va a llevar cierta cantidad de dinero, tiene determinado cierto porcentaje para esos gastos, siempre teniendo en cuenta los gastos imprevistos. Entonces usted debe de organizar ese presupuesto, debe de ver esos tipos de recursos, materiales, financieros, institucionales, lo que hablábamos en el marco administrativo cuando vimos ese tema. El responsable que sigue siendo usted o si es en grupo, la designación de las diferentes actividades. Y lo más importante, cómo se van a evaluar ustedes mismos. Recuerden, si usted está trabajando en grupo, siempre en un grupo va a haber más de alguno, por lo menos va a haber alguno que no va a hacer todas las actividades. Y usted debe de designar a través de una acta o a través de algún tipo de reconocimiento, de detalle, cuando llegue su asesor, que fulanito tal no está haciendo todas las actividades y eso los está trazando. Por eso es que usted debe tener un compromiso, que fue lo primero que vimos. Ese tipo de compromiso le va a permitir hacer su evaluación más sencilla, para que cuando usted haga su capítulo 4, presente ya la ejecución, presente ese tipo de actividades, presente ese tipo de productos y de logros. O sea, que usted ya pueda presentar ese informe final, pueda poder poner en práctica todo ese conocimiento y que durante esos 3, 4 meses, esas actividades que usted tiene programadas, las pueda ejecutar. Siempre van a haber peros, siempre van a haber algún tipo de problemas, pero usted tiene que tener algún tipo de esa retroalimentación o qué hacer cuando se le presente determinada situación, cuando hay algún tipo de debilidad, algún tipo de aspecto que usted encuentre en su trabajo. Desde el punto de vista administrativo, pues, y esto creo que todos lo hemos visto, pues podrá ser una especie como de FODA, por decirlo de alguna manera, para ver sus fortalezas, sus debilidades, sus oportunidades, fortalezas, debilidades, oportunidades, y hay mejor y los avances, por decirlo de alguna manera, que usted vaya teniendo con su actividad que usted va diciendo, y cómo va a tener esos logros. Eso de alguna forma es en sí la primera parte de nuestra sesión del día de hoy. Eso es propiamente cómo usted va a hacer ese tipo de plan de investigación, cómo va a poner en práctica todo ese tipo de conocimiento que usted tiene para cuando vaya a ese lugar, cuando vaya a esa comunidad. Recuérdense, usted estuvo 4, 5 o 10 años en la universidad, ya sea jornada matutina, jornada en la tarde o plan fin de semana, una nocturna, no importa, no importa. Usted estuvo en esas aulas, usted tuvo esas experiencias, esos conocimientos. Yo repito, buenos o malos, eso es otra historia, pero usted ahora es a ponerlo en práctica, a poder ejecutar eso que ha aprendido, a poner en práctica ese tipo de andamiaje, ese tipo de experiencia, todas esas tristezas, todas esas alegrías que ha obtenido usted durante esos años, ahora ponerlo en práctica, porque de aquí esta es su carta de presentación. Esto es propiamente en sí
los resultados que le va a permitir a usted poder salir adelante. Cuando nosotros regresemos nuevamente a nuestras aulas académicas, cuando recibamos el conocimiento, las experiencias de otras personas, ahora debemos de ejecutarlas. Que todo eso que hemos estado ahí, a ponerlo en práctica. Es difícil, porque recuérdense, lo dijimos en las primeras sesiones, la universidad nos prepara teóricamente, pero no nos prepara en la práctica. Y es aquí a veces donde uno se va a encontrar con esos golpes de la vida, con esas dificultades, porque uno dice, sé la teoría, pero ¿cómo la pongo en práctica ahora? ¿Cómo ejecuto ese tipo de conocimiento que tengo? Y eso usted lo debe de hacer propiamente. Se recuerda, y vuelvo a hacer la analogía con las prácticas de nivel medio. Los catedráticos le enseñaban cómo hacer si usted es perito contador, le enseñaban cómo hacer un balance, cómo hacer un inventario, pero ahora en la empresa llevan otro tipo de modalidad, llevan otro tipo de metodología, y usted se debe adecuar a eso propiamente. Y la universidad es lo mismo, le va a dar la teoría, pero cuando usted llega a ese campo, va a poner en práctica todo eso y se va a adecuar. Usted es el que se tiene que adecuar al entorno. No usted va a ir a adecuar su pensamiento, sus creencias al lugar donde va. Eso lo vimos anteriormente. Entonces, usted va subiendo esas gradas propiamente que estamos viendo aquí ahorita para poder alcanzar esa meta, para poder graduarse. Y ese es el objetivo que usted persigue, graduarse, ser ese futuro médico, ese futuro veterinario, psicólogo, arquitecto, lo que usted quiera, lo que usted esté estudiando. Y que ese grado académico usted lo pueda representar en una forma profesional. Y que cuando usted se gradúe, le puedan decir bienvenido a ese gremio, a nuestro gremio académico, a nuestro gremio de psicólogos, a nuestro gremio de internacionalistas, de politicólogos, de sociólogos, de abogados, y que usted se sienta identificado con su universidad, sea agradecido con su universidad. No importa de la San Carlos o de la universidad privada, no importa, sea agradecido, porque aquí le están dando el machete de trabajo. Aquí usted va a poder tener esas bases para poder desempeñarse como profesional que es usted o que usted va a ser en algún momento. Esto es en sí lo que vamos a ver el día de hoy. Ya la otra semana, pues vamos a ver otros capítulos de lo que es la presentación de su EPS. Sí, también, sí, Lesbia, eso es muy cierto. Ya no se le dice FODA, se le dice DAFO propiamente. Es que en ese momento estaba con ese tipo de situación. FODA o DAFO, como usted le quiera manejar, pues en ese sentido. Bueno, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que ustedes quieran decir? Como repito, aquí es decisión de usted. Si quiere hacer su tesis, su monografía, su artículo científico o su EPS, eso ya depende de usted, ya depende de sus objetivos, ya depende de sus metas propiamente, depende del tiempo, depende de la facilidad también. Esto lo decía en la sesión del martes. Si, no me voy a ir a complicar la vida a un lugar propiamente. O sea, tampoco trata de hacerlo fácil, pues, pero no me voy a ir a un lugar muy lejano, pues, en ese sentido. No me voy a ir a la Laguna del Tigre, hasta allá a la Sierra, la Candones, de alguna manera, si yo estoy estudiando en Santa Rosa, por decirlo de alguna manera. O sea, no me voy a ir de punta a punta, voy a tratar de hacerlo dentro de mi municipio, dentro de mi departamento. O sea, es factible. Vuelvo a repetir, la analogía con el nivel medio. Usted vive en la zona 16, pues no va a ir a hacer sus prácticas a Escuintla, pues de alguna manera. Va a tratar de hacerlo en el lugar más cercano. En el caso de las señoritas, pues que le sea más factible en algún momento poder regresar, porque usted puede regresar a su casa. No estoy diciendo que va a estar ahí los 180 días del año calendario viviendo. Si es puede, pues no hay ningún problema. Pero trate de que sea factible, que sea viable el tipo de lugar donde usted esté. Bueno, sí, Olga, esa presentación la voy a subir el lunes o martes, la voy a subir al módulo, pero es que no la he subido no la he subido ahorita al módulo de la plataforma para que usted la pueda descargar. Si en caso usted no tiene acceso a la plataforma, me las puede pedir por correo, que no hay ningún problema, yo se las comparto, no hay ningún tipo de situación. Es para que usted las conozca. Entonces, el lunes o martes ya va a estar para las personas que tienen acceso a esa plataforma este material. Recuerden que hoy estamos en la penúltima sesión y ya el otro martes, perdón, el otro sábado vamos a ver otros capítulos o ya en sí la presentación de su informe final para el EPS. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que ustedes quieran decir? ¿No? Entonces, a ver, gracias. Gracias, Rosa Mari. Entonces, mire pues.
sé que y se los vuelvo a recalcar, y parezco grabadora, pero mire, tanto una tesis como una monografía, como un artículo científico, como un EPS, yo no estoy diciendo que es fácil. Yo jamás he dicho que ese tipo de proyecto científico es fácil, pero no se complique la vida. Tampoco, vuelvo a decir, se sugestione a que porque está difícil no lo voy a hacer. Usted quiere graduarse. David Barrios, Mariela Cali, Edna Edith, Rosy Maribel y todos los que están aquí se quieren graduar propiamente. Aquí vemos ya algunas personas que ya nos hemos graduado a nivel de licenciatura, ya nos hemos graduado a nivel de maestría. Eso lo vimos en la sesión de tesis 2, ese momento de la graduación. Y eso también se los voy a presentar la otra semana a ustedes. Esa fase de ese acto de imposición, ese tipo de significado. Eso también lo vamos a ver la otra semana. Pero usted, y vuelvo a recalcar, reúnase con personas que hayan hecho este tipo de actividad, la tesis, que hayan hecho un EPS, que hayan hecho alguna monografía, artículos científicos, que le informen, que lo motiven a usted a hacer esto. No se reúna con personas que, no, es que mira, la EPS es muy difícil, mejor hacer la tesis, o mejor no hagas nada, mira a ver si pagas por el título. Lamentablemente hay mucha gente que hace eso. Reúnase con personas que lo motiven. Usted sabe eso como persona, en algún momento sabe que se debe de reunir con personas que lo motiven a usted, que su pareja, que su familia, que sus compañeros de estudio, que sus compañeros de trabajo también lo ayuden, porque eso es parte importante. Pues, si tiene una pareja que no quiere que usted se supere, esa es otra historia, pues esa es otra. Estos son otros 20 pesos, como dice la situación. Que sus hijos lo ayuden, que sus hijos se sientan orgullosos de que usted está saliendo, se está graduando. Si usted es abuelo, pues que sus nietos o sus bisnietos vean que usted quiere salir, que usted quiere superarse. Bueno, no hay ningún... Sí, Gilberto. El certificado de curso... ¿A qué se refiere, Gilberto? El certificado de curso libre puede utilizarse como equivalente. Si lo está poniendo como que ya llevó un curso de tesis o curso predopéutica en su facultad, no. Este es un curso de actualización. Este es un curso para que a usted le refresque o usted conozca los procedimientos para hacer la tesis o en este caso el EPS. Pues, no le van a aceptar en su facultad que esto es un curso de predopéutica, porque yo no soy de su facultad propiamente. Cada facultad tiene el encargado de metodología, tiene el encargado o el EPSista que hace este tipo de capacitación. Yo aquí solo le estoy dando los conocimientos, solo le estoy informando cómo se debe hacer, para que usted, cuando lo vaya a su escuela o facultad, por lo menos ya lleve una idea, pues ya lleve una cierta base que le pueda ayudar o cierto refrescamiento. Porque yo sé que aquí algunos ya llevaron un curso de EPS, pues propiamente, o un curso predopéutica, pero no tienen, ese certificado no se lo van a aceptar en la facultad. Propiamente solo le va a servir para su currículum, por decirlo de alguna manera. Porque yo no soy la persona encargada de esa facultad. No estoy designado para eso, pues propiamente. Bueno, ¿algo más? Vaya, Gilberto. ¿Alguien más que tenga alguna duda? Si no, pues entonces damos por finalizada la sesión el día de hoy. Nos estaríamos viendo el próximo sábado, que es la última. Como digo, vamos a ver los otros capítulos de la presentación del EPS y pues lo que algunos ya vieron en tesis 2, cómo se hace la defensa del acto de graduación y una vestimenta que nos van a colocar propiamente para que ustedes lo vayan conociendo. Si no, entonces doy por finalizada la sesión del día de hoy y nos estaríamos viendo dentro de 8 días. No sé si hay alguna duda, algo que ustedes quieran antes de cerrar la sesión. Repito, para los que entraron tarde, ya están subidos los cuadros a la plataforma de cursos libres. En los próximos días les va a llegar a su correo que ustedes tienen registrado su diploma. Ahí les va a llegar para que ustedes lo puedan descargar y lo puedan imprimir. Lamentablemente, hubieron personas que no hicieron su examen final. Y eso lo recalqué desde hace 3 sábados. Aquí están testigos ustedes. Hagan su examen, les decía. Porque puede ser que usted haya llegado con 80, digamos, con 80 de zona, por decirlo un momento. Y no hizo su examen final, no ganó el curso.
varias personas se quedaron, tenían 80, y ahí lo recalqué en los cuadros. Ya va a depender de curso libre si les mandan o no el diploma, pero yo sé que no se los van a mandar, porque ustedes no hicieron el examen final. Yo sé que aquí algunas personas llevan diferentes cursos libres, en todos los cursos libres están haciendo exámenes finales, eso es un requisito. Entonces, si no le llega su diploma es porque no ganó el curso, así de sencillo. Se recuerda que se ganaba con 71, las 4 inasistencias y hacer el examen final. Usted lo sabe, eso es un requisito de cualquier universidad, pero aquí no estoy viendo que es de la San Carlos o de cualquier universidad. Usted no hace examen final, no gana el curso. Y no hay retrasada, no quiero que me hagan así, ni hay escuela de vacaciones en esto. Lo perdió. Pero por lo menos veámoslo del punto de vista, le quedó el conocimiento, pues, digamos, por ese aspecto. Pero la mayoría sí lo ganaron en ese sentido. Entonces, algunas personas ayer me estaban escribiendo que si podía habilitar las tareas, que si podía habilitar el examen, lamentablemente ya no. Yo lo pude haber habilitado, pero de nada servía porque los cuadros ya están subidos a la plataforma. Entonces, como les digo, si alguno de ustedes, no Vanessa, ya no se puede hacer nada. Ya entregué cuadros, ya están en la plataforma, ya no puedo decir, mire, voy a hacer un cambio. Ustedes saben que cuando se presentan los cuadros ya no se pueden hacer cambios. Disculpe, Vanessa. Yo sé que hubieron algunas personas que tenían buena nota, no hicieron su examen, lamentablemente no ganaron el curso. Así es sencillo. Eso que les iba a decir. Yo entiendo que tuvieron problemas, eso lo entiendo, pero era parte de los compromisos que usted había. Este es un curso libre, pero también debe tener un compromiso de cómo presentar sus trabajos. Entonces, disculpe. Gracias, Ángela. Disculpe, Vanessa, si no hizo su examen y no le llega su diploma es porque no perdió el curso, así de sencillo. Otra noticia, también, algunos ya lo saben, pero nos vale recordárselos, el otro año siguen siendo las clases en forma virtual, por lo menos el primer semestre en la universidad. San Carlos, no sé si en las privadas ya van a regresar, yo sé que algunas privadas ya están regresando a clases presenciales, pero con ciertas normas de bioseguridad, pero en la San Carlos las clases siguen presencial. Algunos me preguntaban en la sección del martes, ¿cuándo se van a habilitar nuevamente los cursos libres? Como se los indicaba a ellos y se los acerco a ustedes, estén atentos a la página de Facebook de cursos libres, por lo menos la segunda semana de enero o la tercera semana de enero, y recuérdense que publican rápido los cursos libres y hay algunos cursos que en 15 minutos se llenan, así de sencillo. Por ejemplo, este curso, primero, si Dios permite, si la universidad me permite, si la Facultad de Ingeniería me permite, el otro año uno de mis objetivos es precisamente dar un curso de EPS, predopéctica de EPS, de 12 sesiones. Aquí lo estoy haciendo en 2 sesiones propiamente. Pero este curso sí lo imparte en una facultad, para que ustedes estén sabidos. Entonces, como se dice así en términos chapines, pilas para cuando publiquen, eso va a ser allá por la segunda semana, tercera semana de enero del otro año. Siempre han comenzado por febrero, esos cursos libres del año 2022 o la segunda quincena de febrero, pero que primeramente, pues no sé si habrán, pues eso es otra cosa, pero habrán ese tipo de actividades. Bueno, entonces si no hay ninguna otra duda, doy por finalizada la grabación del día de hoy y estaría cerrando la sesión y nos estaríamos viendo el próximo sábado.